La noche no parecía real. Luces suspendidas como constelaciones privadas, una alfombra interminable que absorbía los pasos de invitados vestidos de oro y terciopelo, cámaras flotando como luciérnagas mecánicas. No era solo una boda, era una boda de millones, un escenario levantado para celebrar algo que muchos creían improbable. El amor que llega a los 60 con la fuerza de un incendio nuevo. Y en el centro de todo, serena, luminosa, estaba Belén Rueda. A su lado, con una elegancia que parecía estudiada y, sin embargo, íntima, Daniel Écija. El murmullo comenzó semanas antes. La boda del siglo, decían algunos. La unión más poderosa del año, repetían los titulares. Pero lo que nadie esperaba era la magnitud. Un palacio histórico restaurado solo para esa noche. Un techo de cristal cubierto de flores blancas traídas desde 3 continentes. Un cuarteto de cuerdas ensayando durante horas la melodía que ella eligió personalmente. No había nada improvisado, y sin embargo, todo parecía respirar emoción verdadera. Belén no caminaba hacia el altar como una joven debutante. Caminaba como una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha perdido y que ha vuelto a levantarse. Cada paso llevaba la memoria de años intensos, de éxitos y silencios, de miradas públicas y batallas privadas. Su vestido, hecho a medida, bordado con hilos casi invisibles, no gritaba juventud. Hablaba de dignidad, de seguridad, de una belleza que no pide permiso. Daniel la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. No era la primera vez que compartían escenarios, conversaciones largas hasta el amanecer, proyectos que parecían imposibles. Pero esa noche era distinta. No había guiones, no había cámaras dirigiendo cada gesto. Solo 2 personas que, contra todo cálculo estadístico, decidieron apostar otra vez. La prensa internacional ya estaba instalada en la entrada. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Ciudad de México, las transmisiones en directo repetían la misma frase. El mundo mira esta boda. Y no era exageración. Porque no se trataba solo de lujo. Se trataba de una historia que desafía el calendario. A los 60, cuando muchos hablan de estabilidad o de descanso, ellos hablaban de promesas. Cuando otros se acomodan en la rutina, ellos planeaban una celebración que parecía salida de una película épica. Algunos susurraban que era excesivo, otros que era innecesario. Pero dentro del recinto, bajo esa lluvia de luces doradas, nadie pensaba en críticas. Pensaban en el instante. Hubo un momento, breve, casi imperceptible, en que Belén se detuvo antes de llegar al altar. No fue nerviosismo. Fue algo más profundo. Un recuerdo, tal vez. Un pensamiento fugaz sobre todo lo que tuvo que atravesar para estar ahí. Daniel extendió la mano, no con prisa, no con ansiedad, sino con una calma que decía, «Estoy aquí». Y esa simple extensión de dedos valía más que cualquier diamante exhibido en la sala. Los invitados hablaban en voz baja, como si temieran romper algo sagrado. Actores, productores, empresarios, amigos de infancia, familiares que conocían a Belén antes de que el mundo la conociera. Todos reunidos bajo la misma luz, testigos de una segunda oportunidad que no parecía segunda, sino definitiva. La música cambió. No era la marcha tradicional. Era una pieza suave, casi íntima. El vestido brilló bajo los focos, y por un instante, la multitud desapareció. Solo existían ellos dos. 2 miradas que no necesitaban aprobación externa. 2 personas que habían aprendido que el amor no se mide en edad, sino en decisión. El banquete fue descrito como irrepetible. Chef con estrellas Michelin, vinos reservados durante décadas, una coreografía aérea que dibujó sus iniciales en el cielo nocturno. Pero lo más comentado no fue el lujo. Fue la manera en que se miraban, como si el resto fuera un decorado
y lo único verdadero fuera esa complicidad silenciosa. Algunos expertos en crónica social intentaron descifrar el significado. ¿Era un mensaje? ¿Una reivindicación? ¿Un espectáculo cuidadosamente calculado? Tal vez. O tal vez no. Tal vez era simplemente una mujer que decidió no renunciar al amor por miedo al qué dirán. Tal vez era un hombre que entendió que el tiempo no resta intensidad, la concentra. La pista de baile se abrió pasada la medianoche. Belén dejó los tacones a un lado. Daniel rió con una naturalidad que desarmó cualquier protocolo. No parecían una pareja construida para titulares. Parecían dos cómplices celebrando haber llegado juntos hasta ese punto improbable del camino. Y mientras las cámaras seguían transmitiendo, mientras las redes explotaban con imágenes y comentarios, dentro de ese espacio iluminado se respiraba algo que no podía comprarse con millones. La sensación de haber elegido bien, de haberse encontrado cuando parecía tarde, de atreverse. La noche avanzó. Las flores comenzaron a desprender su perfume más intenso. Las luces se suavizaron. Afuera, el mundo seguía hablando, opinando, comparando. Adentro, Belén apoyó la cabeza un instante en el hombro de Daniel. Sin discursos, sin declaraciones grandilocuentes, solo el murmullo de la música, el brillo tenue sobre el vestido, y dos sombras unidas proyectándose largas sobre el suelo de mármol. Hay un detalle que casi nadie notó. Mientras todos miraban el vestido, las flores, el techo de cristal convertido en cielo privado, Belén Rueda llevaba en la muñeca izquierda una pulsera finísima, casi invisible. No combinaba exactamente con el resto de las joyas. Era más sencilla, más antigua. Cuando levantó la copa para brindar, la pulsera tintineó apenas contra el cristal. Un sonido pequeño, íntimo. Daniel lo escuchó. Sonrió, como si ese ruido mínimo fuera un código secreto entre ellos, porque la boda era gigantesca, sí, pero lo que realmente sostenía la noche eran esos gestos minúsculos. Daniel Ecija tenía la costumbre de acomodarse el reloj cuando estaba nervioso. Lo hizo 3 veces antes de que comenzara la ceremonia. No por inseguridad, por emoción contenida. Sus amigos más cercanos lo sabían y lo observaban desde la primera fila, intercambiando miradas cómplices. «Está intentando parecer tranquilo», murmuró uno. Pero sus dedos lo traicionaban. Belén respiraba de una manera muy específica cuando intentaba no llorar. Inhalaba lento, retenía el aire, exhalaba apenas por la nariz. Lo hizo justo antes de pronunciar los votos. Y si estabas lo suficientemente cerca, si te imaginabas sentado en la tercera fila, sosteniendo el programa de la ceremonia entre las manos, podías notar cómo sus hombros subían apenas, casi imperceptibles bajo la seda. El perfume también era parte de la historia. No eligió una fragancia nueva. Volvió a una que había usado años atrás, en otra etapa de su vida. Una mezcla de flores blancas y madera suave. Cuando Daniel se inclinó para besarle la frente, aspiró ese aroma y cerró los ojos un segundo más de lo necesario. No era solo un beso protocolario, era reconocimiento. Si caminaras por la sala esa noche, sentirías la textura del suelo frío bajo los zapatos. Escucharías el murmullo constante de conversaciones que se superponen, como un mar suave. Notarías que Belén, incluso en medio de la multitud, buscaba a Daniel con la mirada cada pocos minutos. No por dependencia, por costumbre compartida. Como quien verifica que el otro sigue ahí. Hubo un instante durante el banquete en que la luz de las velas tembló con una corriente de aire. La sombra de Belén se proyectó sobre la pared, alargada, elegante. Daniel la miró antes de mirarla a ella, como si quisiera memorizar esa silueta, como si supiera que los grandes momentos se escapan rápido y lo único que queda son fragmentos, una sombra, una risa,
una copa medio vacía. Ella se inclinó hacia él y le susurró algo que nadie más escuchó. Él respondió con una risa baja, esa risa que no aparece en entrevistas ni en alfombras rojas. Era una risa doméstica, de cocina a medianoche, de sofá compartido. Y por un segundo, la boda dejó de ser la más lujosa del año y se convirtió en una escena pequeña, privada, casi doméstica. Belén tenía una pequeña cicatriz en el dedo índice derecho. La cubría casi siempre con maquillaje ligero. Esa noche, no. Cuando firmó el acta, la luz la iluminó sin filtros. No era un defecto. Era una marca del tiempo. Daniel pasó el pulgar sobre su mano al notar el leve temblor. No dijo nada. No hacía falta. Si estuvieras ahí, notarías también cómo ella escuchaba. No solo oía, escuchaba. Cuando una amiga le habló al oído durante el baile, Belén inclinó la cabeza completa hacia ella, como si no existiera nada más alrededor. Esa atención total, ese hábito de presencia, eso es lo que Daniel decía que lo enamoró. En la pista, ya sin tacones, Belén caminaba descalza sobre el mármol. Se quejó del frío. Daniel se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre sus hombros. Un gesto antiguo, casi cliché. Pero no lo parecía, porque lo hizo sin mirar si alguien estaba observando. Lo hizo por reflejo. En un rincón del salón había una fotografía pequeña, colocada lejos del centro. No era parte del espectáculo. Era una imagen de ellos dos en un viaje discreto, lejos de cámaras. Cabello al viento. Risas sin maquillaje. Algunos invitados se acercaron y sonrieron al verla. Ahí estaba el verdadero núcleo. No en el oro. No en los reflectores. Belén tenía la costumbre de apretar suavemente el brazo de Daniel cuando algo la emocionaba demasiado. Lo hizo durante el discurso de uno de sus hijos, y Daniel respondió apoyando la frente contra la sien de ella. Apenas un segundo. Un gesto mínimo. Pero si estabas lo suficientemente cerca, sentirías el peso de ese momento. El mundo hablaba de cifras, de millones, de exclusividad. Pero la historia real estaba en la manera en que Belén se inclinaba ligeramente hacia Daniel cuando reía, en cómo él ajustaba la distancia entre ellos para que nunca hubiera un vacío demasiado amplio, en cómo, al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse, ella tomó su mano sin mirar, segura de que estaría allí. Las flores empezaban a marchitarse levemente con el calor. Las velas consumían sus últimos centímetros. El eco de la música se hacía más suave. Y en medio de todo, Belén apoyó la frente contra el pecho de Daniel, respirando al ritmo de su corazón. No había fotógrafos en ese ángulo. No había titulares. Solo el latido constante, audible si te quedabas quieto. Si cerraras los ojos, podrías sentirlo. El roce de las telas, el murmullo bajo, el perfume suspendido en el aire. No era solo una boda de millones. Era el detalle de una mano que no se suelta. Pero hay algo que nadie termina de comprender. Ni siquiera quienes estuvieron allí. A pocos metros, sosteniendo copas de cristal y sonriendo para las cámaras. Porque en medio de tanta luz había sombras que no obedecían al decorado. A las 2 de la madrugada, cuando la mayoría ya había bailado, brindado, fotografiado cada rincón del palacio, Belén Rueda desapareció durante 7 minutos exactos. No 10, no 5, 7. Nadie hizo un anuncio. Nadie preguntó en voz alta. Pero más de uno lo notó. El vestido quedó apoyado un instante contra la baranda del balcón exterior. La brisa movía la tela como si respirara sola. Desde abajo, algunos invitados pensaron que simplemente tomaba aire. Otros dijeron que estaba retocándose el maquillaje. Daniel no la buscó de inmediato. Eso fue lo extraño. Daniel Écija siguió conversando, escuchando un brindis improvisado, sonriendo. Pero su mirada se desviaba hacia la escalera cada pocos segundos. Cuando Belén regresó,
algo en su expresión había cambiado. No era tristeza, tampoco era euforia. Era una especie de quietud nueva, más profunda, como si hubiera tomado una decisión silenciosa que nadie más conocía. Y entonces ocurrió ese momento. Durante el segundo baile, una canción más lenta, casi susurrada, Daniel inclinó la cabeza y dijo algo apenas audible. Belén no respondió de inmediato. Lo miró fijo, demasiado fijo para un simple comentario romántico. Luego sonrió, pero la sonrisa llegó un segundo tarde. Un segundo puede no significar nada, o puede significarlo todo. En una de las mesas laterales, una invitada sostuvo el teléfono bajo la mesa, leyendo un mensaje que parecía no tener relación con la boda. Frunció el ceño, levantó la vista hacia la pareja, dudó. Guardó el teléfono sin decir nada. La música siguió. Las luces exteriores proyectaban figuras irregulares sobre el jardín. Desde cierta distancia, las sombras de Belén y Daniel parecían separarse más de lo que realmente estaban. Una ilusión óptica. O tal vez no. Alguien comentó que el contrato de confidencialidad firmado por los proveedores era inusualmente estricto. Más de lo habitual, incluso para una boda de esta magnitud. Nadie explicó por qué. Solo se exigió discreción absoluta. Belén volvió a tocar su pulsera antigua, esta vez con más fuerza, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Daniel, al notarlo, rozó su muñeca con el dedo índice. No habló. No preguntó. El maestro de ceremonias anunció un espectáculo sorpresa. Luces apagadas. Silencio colectivo. En la pantalla gigante apareció una secuencia de imágenes nunca antes vistas. Fragmentos de viajes, risas capturadas sin maquillaje, momentos domésticos. Pero entre las fotografías felices, hubo una que duró apenas medio segundo más que las otras. Una imagen en blanco y negro. Belén mirando hacia otro lado. Daniel fuera de cuadro. Algunos pensaron que fue un error técnico. Otros no dijeron nada. Cuando terminó el video, el aplauso fue inmediato, casi automático. Belén tenía los ojos brillantes. Daniel también. Pero no lloraban. Era algo distinto, algo contenido. Un camarero, joven, nervioso, tropezó levemente al pasar junto a ellos. Derramó unas gotas de vino sobre el mármol. Daniel reaccionó primero, ayudándolo a sostener la bandeja. Belén se inclinó y susurró. Tranquilo. La palabra flotó entre los tres. El camarero asintió con demasiada gratitud para un simple accidente. En el jardín trasero, lejos del bullicio, había una puerta lateral que permaneció cerrada toda la noche. Nadie entró. Nadie salió. Pero dos guardias permanecieron allí sin moverse. Una invitada preguntó por curiosidad qué había detrás. Le respondieron con una sonrisa diplomática. Más tarde, cuando la mayoría de los medios ya había transmitido sus titulares sobre la boda más lujosa del año, ocurrió algo que no apareció en ninguna crónica. Belén se quitó el velo sin ayuda. Lo dobló con cuidado excesivo. No lo entregó a nadie. Lo sostuvo entre las manos durante un rato largo. Daniel observó en silencio. ¿Estás segura?, murmuró él. No fue una frase teatral. Fue baja, real. Belén no contestó con palabras. Solo lo miró. Ese mismo segundo de antes. Ese microsegundo que parecía abrir un espacio invisible entre ellos. La música volvió a subir. Los invitados regresaron a la pista. Las cámaras capturaron abrazos, brindis, risas. Pero algo había cambiado de temperatura. En el último brindis oficial, Daniel levantó la copa y dijo: «A lo que viene». No dijo «para siempre». No dijo «hasta el final». Solo eso. «A lo que viene». Algunos aplaudieron sin reparar en la elección de palabras. Otros intercambiaron miradas discretas. Belén sostuvo su copa sin beber de inmediato. Miró el líquido dorado, como si intentara ver algo dentro. En una mesa cercana, alguien preguntó en voz baja si la luna de miel sería inmediata.
Nadie supo responder con certeza. El itinerario no había sido anunciado. Todo parecía cuidadosamente organizado y al mismo tiempo extrañamente abierto. Las flores comenzaban a perder pétalos. Uno cayó justo sobre el hombro de Belén. Daniel lo retiró con suavidad. No hubo declaraciones finales. No hubo beso cinematográfico bajo fuegos artificiales. Solo el sonido lejano de una puerta cerrándose en el interior del palacio. Un susurro que no alcanzó a convertirse en frase. Y la sensación, leve, casi imperceptible, de que la historia no había mostrado todavía todas sus cartas. La madrugada empezó a diluir los contornos. Las luces ya no eran constelaciones deslumbrantes. Eran pequeños círculos cansados, suspendidos sobre un salón que respiraba más lento. El mármol conservaba la huella tibia de cientos de pasos. Afuera, el jardín estaba húmedo, como si hubiera llovido sin que nadie lo notara. Belén Rueda permanecía de pie junto a una mesa casi vacía. El vestido seguía impecable, pero el peinado había cedido apenas, un mechón suelto rozándole la mejilla. No lo apartó. Parecía no sentirlo. Daniel Écija hablaba con uno de los últimos invitados. Asentía, sonreía, pero sus ojos no estaban del todo ahí. Se desviaban una y otra vez hacia Belén. Alguien apagó la música sin anunciarlo. El silencio no fue brusco. Fue progresivo. Como cuando el mar se retira y deja al descubierto algo que no sabíamos que estaba bajo el agua. Belén caminó hacia el balcón. Esta vez sin desaparecer. Solo se apoyó en la baranda. Desde abajo, las luces de la ciudad parecían más reales que las del palacio. Más crudas. Más sinceras. Daniel se acercó después de unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. No dijo su nombre. No preguntó nada. Se colocó a su lado, dejando una distancia mínima entre ambos. No se tocaron de inmediato. «Hace frío», dijo ella. No era cierto. O no del todo. Daniel miró el horizonte, como si buscara algo específico entre los edificios. No respondió con una frase preparada. Solo dejó escapar el aire lentamente. En el interior del salón, un empleado recogía copas olvidadas. El sonido del cristal chocando suavemente era casi hipnótico. Uno de los pétalos caídos quedó atrapado en la suela de un zapato abandonado bajo una silla. Nadie lo vio. Belén apoyó las manos sobre la baranda. La pulsera antigua volvió a tintinear. Esta vez más fuerte. Daniel la miró como si quisiera memorizar ese sonido. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos de esto?», preguntó él. Belén tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, porque estaba midiendo algo invisible. «No hablábamos de una boda», dijo al fin. «Hablábamos de si era posible». Daniel asintió, como si esa palabra contuviera todo lo que no estaban diciendo. Dentro, el último fotógrafo guardaba su equipo. Las cámaras dejaron de parpadear. Las pantallas se apagaron. Afuera, el mundo seguía comentando la opulencia, los millones, el espectáculo. Pero en el balcón no había millones. Había una pregunta suspendida. Belén giró ligeramente el rostro hacia él. No era una mirada de duda exactamente. Era algo más complejo. Una mezcla de certeza y vértigo. Como quien salta sabiendo que hay red, pero sin estar completamente segura de su resistencia. Daniel extendió la mano. No para tomarla, solo para dejarla ahí. Ella la miró. No la sostuvo de inmediato. Un coche arrancó en la calle, muy abajo. El sonido subió hasta el balcón y se desvaneció. La ciudad no sabía que en ese palacio se estaba jugando algo más delicado que un contrato social. Belén finalmente apoyó sus dedos sobre los de él. No entrelazó la mano, solo la rozó. Un contacto leve, suficiente para sentir el pulso. «Todo cambia después de hoy», murmuró Daniel. No era una afirmación, tampoco una advertencia. Belén no contestó con palabras. Miró hacia el interior del salón vacío. Las mesas desnudas, las sillas desordenadas, el eco de una fiesta que ya no estaba.
Algo en esa imagen parecía más verdadero que la ceremonia misma. Se quitó lentamente la pulsera. La sostuvo en la palma. La observó bajo la luz tenue. Daniel no preguntó por qué. Ella no explicó nada. El viento movió el velo doblado que había quedado sobre una silla cercana. Cayó al suelo sin ruido. Belén dejó la pulsera sobre la baranda. No la lanzó. No la guardó. Solo la dejó ahí. Daniel la miró. Luego miró la pulsera. Luego volvió a mirarla a ella. El empleado del interior apagó la última lámpara del salón. La oscuridad avanzó como una marea lenta. Solo el balcón conservaba una franja de luz. Belén dio un paso hacia la salida. Daniel permaneció inmóvil un segundo más. «Vamos», dijo ella sin insistencia. Daniel tomó aire. El viento volvió a soplar. La pulsera vibró ligeramente sobre el metal. Quedó a 1 centímetro del borde. Nadie más estaba allí para verla. Nadie más para recogerla. Nadie más para interpretar ese gesto. El coche que los esperaba tenía las luces encendidas. La puerta trasera abierta. Belén descendió primero. Daniel se quedó un instante en el umbral, mirando hacia arriba, hacia el balcón que ahora estaba casi oscuro. La pulsera seguía allí, o eso parecía desde abajo. Una ráfaga más fuerte atravesó el jardín. Algo cayó. O quizá no. Daniel bajó los escalones lentamente. La puerta del coche se cerró. Las luces del palacio se apagaron una por una. El vehículo arrancó. En el balcón, bajo la última franja de claridad, ya no se distinguía nada con precisión, solo el borde, y la noche extendiéndose sobre él.